mapeo general, pero también en términos cognitivos, de las características del paciente en su intención de abordar la problemática que está viviendo. El mapa permite, de alguna manera, hacer una radiografía de cómo el paciente trata e intenta afrontar la situación que está viviendo desde sus recursos cognitivos. Y como ustedes ya probablemente lo vieron allí en el correo que envié esta mañana por error, a propósito de eso, ya les envié las diapositivas, ya están en sus correos, como les dije en el mismo correo que les envié esta mañana, generé allí otro envío donde van las diapositivas sobre perfil cognitivo. Como pudieron ver probablemente pudieron ver en el correo que envié esta mañana, el diagrama o mapa reconoce las creencias centrales del paciente, las creencias intermedias o esquemas, reconoce las estrategias conductuales del paciente, sus pensamientos automáticos, y hace también un reconocimiento de esas emociones que acompañan esos pensamientos, incluso de esas respuestas fisiológicas y de la manera como el paciente tiende a reaccionar o a comportarse ante esas situaciones. Vamos a ver un video. Ese video dura 8 minutos. Yo les voy a compartir el enlace para quienes no puedan revisarlo. Yo lo voy a reproducir igual, pero les voy a compartir un enlace para que puedan revisarlo. Vamos a revisar el video, dura 8 minutos. Allí explican las características generales del diagrama a través de un caso, a través de un ejemplo. Y una vez veamos el video, pues yo voy a empezar a hablar de en qué consiste el diagrama, qué características tiene el diagrama. También vamos a tratar de resolver un ejemplo con el diagrama. Vamos a tratar de hacerlo. Nos va a quedar allí como un ejercicio fuera de clase, pero con la intención de entender el diagrama, para luego ya de manera más tranquila ir a aplicarlo con nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, nos lo muestran con ejemplos claros frente al diligenciamiento. Entonces ahora vamos a revisar en mayor detalle cada uno de estos elementos que contiene el diagrama, cuál es la información que va allí, a qué hace referencia cada uno de esos elementos del diagrama, y luego pues vamos a tratar de, digamos, de materializarlo a través de un ejemplo. ¿Listo? Voy a compartir pantalla entonces para que revisemos el diagrama o mapa de conceptualización cognitiva. Donde se presentan pues esas características generales de lo que propone el diagrama. Perdónenme en un momento que me sale aquí que hay un error. El diagrama, como nos lo muestran allí las tres estudiantes, y como yo lo decía en la introducción, pues es un recurso que permite hacer una radiografía general de cómo el paciente trata de atender a la problemática que se deriva de su demanda o su motivo de consulta, y cómo trata de atender a ella desde sus propios recursos cognitivos. Y tiene allí, para ello entonces, precisa algunos elementos de la información que ya se ha venido recogiendo. Si ustedes notan, no es información nueva la que se pide allí. Es información que a esta altura del proceso de lo que ya hemos hecho, entrevista, aplicación de instrumentos, perfil cognitivo, es información que ya se ha venido recogiendo, ya se ha dejado un autorregistro. Entonces, es información que ya se ha venido recogiendo.
Y en ese sentido lo que hacemos aquí es organizarla para que tenga aún más sentido en cuanto a poder entender cómo es que el paciente usa sus recursos cognitivos para poder atender justamente esas situaciones que está viviendo. Lo primero que reconoce el instrumento, la herramienta, es la historia relevante. La historia relevante de la paciente o del paciente o consultante. Y en esta historia relevante lo que hacemos es listar o mencionar los elementos más significativos de la problemática y de la paciente que de alguna manera favorecieron la problemática actual. Por tanto, para nada esta historia relevante es la historia del problema completa, ni la presentación de las áreas de ajuste de manera detallada. No, no es eso. La historia relevante es una mención muy general, pero clara, de lo que son esos elementos que están allí acompañando la problemática de la paciente y que de alguna manera pues podrían ayudar a explicar el que la paciente pues